Venía de Guadalajara, cargado de granos, con destino a Monterrey. Era un viaje de rutina, uno más entre cientos que ya había hecho. Me orillé en el acotamiento cerca de Matehuala para revisar un ruido extraño en el eje. Era casi medianoche. Me agaché con la linterna y mi mano casi toca un pie. Había alguien debajo de mi camión. Una joven, demasiado flaca, ropas rotas, durmiendo en la tierra como un animal acorralado. Cuando la luz le dio en la cara, abrió los ojos. Ojos verdes llenos de un miedo que yo nunca había visto. Susurró solo una cosa: por favor, no me entregue, me están buscando. En ese segundo tuve que elegir: encender el motor y fingir que no vi nada, o quedarme y arriesgarlo todo por una desconocida. Antes de contarte qué elegí, suscríbete al canal y deja un comentario diciendo: ¿tú te detendrías? Sé sincero, porque esa respuesta dice mucho de quiénes somos. Activa la campanita para no perderte las próximas historias. Ahora, ven conmigo, porque lo que pasó en esa carretera cambió mi vida para siempre. 32 años al volante te enseñan muchas cosas. Te enseñan a leer el cielo antes de la lluvia, a sentir que el motor se queja antes de que se descomponga, a reconocer el olor a problemas en el aire. Pero hay cosas que ningún kilómetro te enseña. Hay cosas que la vida simplemente te avienta al regazo y te dice: ahora te toca a ti. Mi nombre es Geraldo. En la carretera todos me conocen como Jerry. 54 años, manos gruesas de quien ha pasado la vida aferrado al volante. Manejo un Kenworth azul marino que ya vio mejores días. Lo bauticé como El Fiel, porque eso es lo que siempre ha sido conmigo. Esa noche había salido de Guadalajara con carga de granos, destino Monterrey. La 57, la carretera que corta el corazón de México. Me orillé en el acotamiento cerca de Matehuala, en los límites de San Luis Potosí. El Fiel estaba haciendo un ruido raro en el eje trasero. El reloj marcaba casi medianoche. La luna estaba a la mitad y el silencio era de ese que solo el desierto conoce. Bajé de la cabina con la linterna, encendí un cigarro y me agaché para revisar el eje. Mi mano casi toca un pie. Me hice para atrás del susto. Apunté la linterna al suelo y lo que vi me hizo detener la respiración. Una joven, hecha bolita en la tierra, acostada en posición fetal. Ropas rotas, el cabello cubriéndole la cara, el cuerpo tenso como si incluso durmiendo necesitara defenderse. Le hablé bajito: muchacha. Sus ojos se abrieron de repente, verdes, profundos, cargados de un miedo viejo. Al verme, intentó arrastrarse hacia atrás, pero no tenía fuerzas. Por favor, susurró, no me entregue. Levanté las manos despacio. Tranquila, no voy a hacerte daño. Me están buscando, dijo ella con la voz quebrada. Pasan por aquí antes del amanecer. Ahí nació el reloj de la historia. Me quité la chamarra y la puse cerca de ella. Busqué agua, un pedazo de pan. Comió despacio, como quien tiene miedo de despertar a su propio cuerpo. Su nombre era Isabela. Tenía 23 años. Salió de León con una promesa de empleo. Trabajo doméstico en un rancho, le dijeron. Casa, comida, buen sueldo. Cuando llegó, la puerta se cerró por dentro. Rejas en las ventanas, muros altos, 2 matones que no se le despegaran. Y un hombre que aparecía de vez en cuando, siempre de traje, siempre mirándola como se mira al ganado. Rodolfo Amaral. El nombre cayó entre nosotros como una piedra. Todo el que rodaba por esa región conocía a Amaral. Ranchero, empresario, dueño de media región entre Matehuala y Saltillo. Gente con dinero, influencia, poder, del tipo que hace que las cosas desaparezcan. Estuve 8 meses allá, dijo ella. Escapé hace 2 noches. Corrí por la carretera, me escondí en el monte, caminé hasta que el cuerpo se rindió. Cuando vi su camión parado, me metí debajo. Miré al cielo oscuro. Calculé, podía encender el motor e irme. Si me iba, nadie lo sabría. Pero si me iba, ella no sobreviviría esa noche.
Te quedas conmigo, le dije. Hasta que amanezca, nadie se te acerca. Y fue ahí cuando un faro apareció a lo lejos. Un carro negro, demasiado despacio, buscando. Ella entró en pánico. Sin pensar, abrí el compartimento lateral del camión, empujé una lona y la escondí ahí dentro. En ese instante dejé de ser espectador y me volví cómplice. El carro pasó, lento. Los faros barrieron el acotamiento. Por un segundo que duró una eternidad, creí que se iban a detener. No lo hicieron. Cuando volvió el silencio, la ayudé a salir del escondite. Temblaba de los pies a la cabeza, pero me miró distinto ahora, como si finalmente hubiera decidido confiar. Fue entonces cuando sacó del bolsillo un pañuelo viejo, bordado a mano. Iniciales casi borradas. IM. Era de mi abuela, dijo. Es todo lo que me queda de ella. Después se hizo el cabello a un lado y me mostró una pequeña marca detrás de la oreja. Una media luna clara en la piel, como una cicatriz de nacimiento. Mi nombre no es Isabela, dijo bajo. Eso fue lo que mi tía inventó cuando me fui a vivir con ella. Mi nombre verdadero es Isadora. Isadora Méndez. ¿Por qué importa eso? Me miró por un largo rato. Porque Isadora Méndez está dada por muerta desde hace 5 años. Y si alguien descubre que estoy viva, Rodolfo Amaral lo pierde todo. La sangre se me heló en las venas. ¿Cómo que cómo? Amaral no es solo mi carcelero, don Jerry. Su voz era firme ahora, a pesar del miedo. Él es mi tío, y yo soy la única persona viva que puede probar lo que hizo con la herencia de mi abuela. La carretera, que siempre había sido solo un camino, se acababa de convertir en un destino, y yo estaba en medio de ella, sin saber si iba a salir vivo del otro lado. Puse a andar al fiel antes de que el miedo me hiciera cambiar de opinión. Isadora, todavía me estaba acostumbrando, se sentó en el asiento del copiloto, encogida contra la puerta, con los ojos pegados al retrovisor. Cada faro que aparecía detrás de nosotros la hacía aguantar la respiración. Cada carro que pasaba era una sentencia suspendida. Manejé en silencio por unos 20 minutos. Necesitaba pensar. Necesitaba entender en qué me había metido. Cuéntame bien esa historia, le dije finalmente. Desde el principio. Tardó en responder. Cuando habló, su voz estaba cansada pero firme. Mi abuela era Ivone Méndez, una mujer sencilla de Aguascalientes. Trabajó toda la vida como costurera, pero cuando era joven tuvo un romance con un hombre casado, un ranchero rico de Matehuala. Y ese ranchero era el padre de Rodolfo Amaral. Apreté el volante. De ese romance nació mi madre, continuó ella. Una hija bastarda que él nunca reconoció. Mi madre creció pobre, se casó mal, me tuvo a los 17 y se fue cuando yo tenía 2 años. Quien me crió fue mi abuela. Y la herencia. El viejo Amaral murió hace 15 años. En el testamento le dejó una parte de las tierras a mi abuela. Creo que era remordimiento, no sé. Tierras que hoy valen millones. Pero tu abuela murió. Murió. Y yo era la única heredera. Las piezas empezaron a encajar en mi cabeza, un rompecabezas sucio, oliendo a ambición y sangre. Déjame adivinar, dije. Cuando tu abuela murió, eras menor de edad. Alguien quedó responsable de ti y de esas tierras. Mi tía, la hermana de mi madre. Su voz se endureció. Ella me registró con un nombre falso. Dijo que era para protegerme, que la familia Amaral era peligrosa. Pero la verdad es que le vendió las tierras a Rodolfo por una miseria y desapareció con el dinero. ¿Y tú? Yo me quedé sin nada. Crecí pensando que era pobre, que no tenía derecho a nada. Hasta que cumplí los 18 y empecé a escarbar. Encontré documentos antiguos de mi abuela, el testamento original, actas, todo guardado en una caja que mi tía no sabía que existía. Hizo una pausa. Respiró profundo. Cuando descubrí la verdad, cometí el error de enfrentar a mi tía.
Ella entró en pánico. Le llamó a Amaral, y ahí apareció la propuesta de empleo. 3 días después, la mujer en la parada del camión, el rancho, las rejas. Me miró. No querían matarme, don Jerry. Querían mantenerme escondida para siempre. Una muerta en vida que nadie iba a buscar. El nudo en mi estómago se apretó. Pero escapaste. Escapé. Y ahora saben que yo lo sé. Saben que tengo pruebas. Tocó el bolsillo donde guardaba el pañuelo. Tengo copias de los documentos escondidas. Si logro llegar a ellas... ¿Dónde? En León, en casa de una amiga, la única persona que sabe la verdad. Miré el tablero. León quedaba atrás, en la dirección opuesta. Si regresábamos ahora, pasaríamos de nuevo por la región de Matehuala, por el territorio de Amaral. Es arriesgado, dije. Lo sé. Van a estar buscando en las carreteras. Lo sé. Si nos agarran... Lo sé, don Jerry. Me miró, y por primera vez vi algo más que miedo en esos ojos verdes. Vi determinación. Pero si no hago esto, voy a pasar el resto de mi vida huyendo, y ellos van a ganar. Me quedé en silencio por mucho tiempo. El fiel ronroneaba en la carretera oscura, los faros abriendo camino en la noche. Pensé en mi hija, en mi nieto, en la vida que había construido con sudor y diésel, todo lo que podía perder si salía mal. Después pensé en mi mujer, María Lucia, en lo que ella diría si estuviera ahí. Sabía exactamente lo que diría. Jerry, ¿vas a dejar a esa muchacha sola? ¿Tú? Suspiré profundo. Está bien, dije. Vamos para León. Cambié la ruta en el próximo entronque. En vez de seguir a Monterrey, tomé una estatal que cortaba por dentro, evitando la carretera federal principal. Un camino más estrecho, más oscuro, más peligroso, pero también más solo. El plan era simple: manejar toda la noche, llegar a León temprano, recoger los documentos y desaparecer. Dejar a Isadora en algún lugar seguro. Una delegación en la ciudad, con un abogado, alguien que pudiera ayudar de verdad. Y volver a mi vida, simple. Pero la carretera nunca deja que nada sea simple. Pasamos las primeras horas en silencio. Isadora cabeceó algunas veces, con la cabeza apoyada en el vidrio, pero siempre despertaba asustada con cualquier ruido. Su cuerpo ya no sabía lo que era el descanso de verdad. Cerca de las 3 de la mañana paramos en una gasolinería pequeña, de esas de orilla de camino que parecen haberse detenido en el tiempo. Bombas de gasolina viejas, una tiendita con luz amarilla y un perro flaco durmiendo en la entrada. «Quédate en el camión», le dije. «Voy a cargar y a comprar unas cosas». Ella asintió, encogiéndose en el asiento. Bajé y fui a la bomba. El despachador era un viejo con gorra gastada y ojos hundidos, de quien ha trabajado de madrugada por décadas. «¿Noche larga?», preguntó mientras cargaba. «Siempre lo es», respondí. «¿A dónde va?» «Al Bajío». Miró el camión y luego a mí. «¿Viene acompañado?» Me helé por dentro, pero mantuve la cara seria. «Mi sobrina. La llevo a casa de su madre». «Ya veo». El viejo terminó de cargar y me pasó la terminal. Pasó un carro por aquí hace unas 2 horas. Negro, vidrios oscuros. Los tipos preguntaron si había visto a una muchacha. Joven, flaca, de pelo largo. La sangre me martilleó en las sienes. ¿Y qué les dijo? El viejo me miró por un largo momento. Había algo en esos ojos, algo que no supe leer en ese instante. Les dije que no había visto a nadie. Pagué sin decir nada más. Compré agua, galletas y un paquete de pan en la tienda. Cuando volví al camión, Isadora estaba despierta con los ojos de plato. «¿Qué pasó? ¿Qué le dijo?» «Nada», mentí. «Todo tranquilo». No me creyó. Vi en sus ojos que no me creyó, pero no insistió. Volvimos a la carretera. El cielo empezó a aclararse cerca de las 5, ese azul grisáceo que viene antes del sol, cuando el mundo parece suspendido entre la noche y el día. Estábamos a menos de 2 horas de León. Lo peor ya había pasado, me decía a mí mismo.
Lo peor ya había pasado. Fue entonces cuando el motor tosió. El fiel falló una vez, 2, 3. El tablero encendió luces que no debían prenderse. El ronquido firme se volvió un quejido enfermo. «No», murmuré. «No, no, no». Me orillé en el acotamiento justo cuando el motor se apagó por completo. Silencio. Isadora me miró con el pánico volviendo a su rostro. «¿Qué pasó?». Bajé del camión sabiendo ya la respuesta. Abrí el cofre y la confirmación llegó en forma de humo y olor a hule quemado. La banda del alternador se había reventado. Sin ella, el motor no funcionaba. Miré a mi alrededor. Estábamos en una carretera secundaria, en medio de la nada. Pastizales a ambos lados, uno que otro huizache solitario, ninguna construcción a la vista. El sol empezaba a salir, pintando el cielo de naranja y rosa, hermoso e indiferente a nuestra desesperación. «¿Puede arreglarlo?», preguntó Isadora, bajando del camión. «Aquí no, necesito la pieza». «¿Y ahora?». «Buena pregunta». Saqué el celular. Sin señal, claro. Miré la carretera vacía hacia ambos lados. Nada, nadie, solo el viento y los pájaros despertando. «Hay que esperar», dije. «A esta hora alguien tiene que pasar». Pero mientras lo decía, una parte de mí pensaba en el carro negro, en los matones, en el hecho de que, parados ahí, éramos blancos fáciles. Isadora pensó lo mismo. Lo vi en la forma en que miró la carretera, en cómo se le hundieron los hombros. «Me van a encontrar», dijo bajo. «Así parados, me van a encontrar». «Oye», la agarré de los hombros, firme pero con cuidado. «Escucha, nadie te va a encontrar. Vamos a salir de esta». «¿Cómo?». No tenía respuesta. No tenía un plan, solo tenía la certeza de que no iba a dejar a esa muchacha sola. Fue entonces cuando oímos el ruido. Un motor. Venía del este. Se acercaba. Isadora me agarró del brazo. Sus uñas se clavaron en mi piel. «Don Jerry, tranquila. Puede ser cualquiera». Pero cuando el vehículo apareció en la curva, el corazón se me fue al suelo. Era una camioneta. Negra. Vidrios oscuros. Y venía directo hacia nosotros. La camioneta bajó la velocidad. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Isadora estaba paralizada a mi lado, sin respirar, con los dedos todavía clavados en mi brazo. «Vete al monte», susurré. «Ahora». «Pero...». «Vete. Si son ellos, corres. No mires atrás». Ella dudó un segundo. Luego soltó mi brazo y corrió agachada detrás del camión, perdiéndose entre los matorrales que bordeaban el camino. La camioneta se detuvo a unos 10 metros de mí. Me quedé parado, con las manos a la vista, con el alma en un hilo. El sol naciente pegaba en el parabrisas oscuro, impidiéndome ver quién estaba adentro. La puerta del conductor se abrió. Bajó un hombre, unos 40 años, piel quemada por el sol, gorra de propaganda de alimento para ganado, camisa de cuadros deslavada. Tenía cara de trabajador del campo, no de matón. «Buenos días», dijo mirando mi camión. «¿Problemas con la máquina?». Solté el aire que ni sabía que estaba reteniendo. «La banda del alternador», respondí, tratando de mantener la voz firme. Se reventó. «Híjole», se rascó la cabeza bajo la gorra. «Está difícil arreglar eso aquí en medio de la nada». «Pues sí», miró a su alrededor y luego otra vez a mí. «Voy para Concepción de las Alagoas. Hay un taller allá que trabaja con camiones. Puedo darle un aventón si quiere. La oferta era demasiado buena. Desconfié de inmediato. ¿Y mi camión? Déjelo aquí. Esta carretera es tranquila, nadie le pica nada. Usted compra la pieza, se regresa con el mecánico y soluciona el problema». Tenía sentido. Tenía demasiado sentido. «Le agradezco la oferta», dije despacio, «pero me voy a esperar aquí mismo. Seguramente pasará alguien más». El hombre se encogió de hombros. «Como quiera». Se dio la vuelta para regresar a su troca, pero se detuvo a mitad del camino.
Ah, solo una cosa. Unos tipos pasaron por el rancho de mi patrón anoche. Preguntaban por una muchacha. Dijeron que era una pariente que se había escapado de la casa. La sangre se me congeló en las venas. ¿Ah, sí? Sí. Me miró por encima del hombro. Ofrecieron lana a quien diera información. Mucha lana. El silencio que siguió duró una eternidad. Entonces el hombre sonrió. Una sonrisa pequeña, casi triste. Pero no me cae bien la gente que ofrece dinero para cazar mujeres. Me recuerda a cosas malas. Escupió en el suelo. Buena suerte, jefe. Que Dios lo proteja. Se subió a su camioneta y se fue. Me quedé mirando hasta que el vehículo desapareció en la curva. Solo entonces me permití respirar de verdad. ¡Isadora!, llamé en voz baja. «¡Ya puedes salir!». Ella emergió de entre los matorrales, pálida, temblando. «Lo escuché todo», dijo. «Están ofreciendo dinero». «Lo sé. Todo el mundo me va a estar buscando ahora, todos». «Lo sé». Se sentó a la orilla de la carretera, con la cabeza entre las manos. Vi cómo sus hombros se sacudían. Estaba llorando, pero sin hacer ruido. El llanto de quien aprendió a sufrir en silencio. Me senté a su lado. No dije nada. A veces, lo mejor que uno puede hacer es simplemente estar ahí. Después de un rato levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, pero ya secos. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó. «¿Haciendo qué?». «Ayudándome. Usted no me conoce, no me debe nada. Se pudo haber ido 1000 veces. ¿Por qué se quedó?». Miré hacia la carretera, hacia el sol que subía despacio, pintando el mundo de dorado. Pensé en la pregunta, pensé en la respuesta. «Mi mujer murió hace 6 años», dije finalmente. «Cáncer». Pasaron 8 meses entre el diagnóstico y el final. 8 meses que me la pasé en la carretera, chambeando, porque las cuentas no dejan de llegar solo porque alguien se esté muriendo. Isadora se quedó en silencio, esperando. Murió en un hospital en León. Yo estaba a 500 kilómetros de distancia, llevando una carga de sorgo hacia el puerto de Veracruz. Cuando recibí la llamada, ya era demasiado tarde. No me dio tiempo ni de despedirme. La voz se me quebró. Tragué saliva. Después de eso, pasé mucho tiempo encabronado, enojado conmigo, con el mundo, con Dios. Bebí más de la cuenta. Casi pierdo la licencia, casi pierdo a mi hija, casi lo pierdo todo. ¿Qué fue lo que cambió? Un día me paré en una gasolinera a pie de carretera. Estaba lloviendo, era tarde y yo estaba borracho. Había una mujer afuera con 2 niños pidiendo un aventón. Nadie se paraba. Todos pasaban de largo, con miedo, con prisa, con excusas. La miré y me detuve. La llevé a ella y a sus hijos hasta el pueblo más cercano. No era lejos, unos 30 kilómetros, pero para ella eso hizo toda la diferencia. Lloró de gratitud, me dio la bendición, dijo que yo era un ángel. ¿Y usted? Yo no era ningún ángel. Solo era un borracho miserable que hizo algo decente por primera vez en meses. Pero aquello me recordó quién era yo. ¿A quién había amado María Lucía? ¿Quién podía ser yo si dejaba de tenerme lástima? Hice una pausa. Desde ese día me prometí a mí mismo, si puedo ayudar, ayudo. Así de simple. No importa el riesgo, no importa el costo, porque al final de cuentas uno no se lleva nada de esta vida. Solo se lleva lo que hizo por los demás. Isadora se me quedó mirando por un largo momento. Después, sin aviso, me abrazó. Fue un abrazo apretado, desesperado, de quien ya no sabe lo que es sentirse protegida. Sentí cómo temblaba contra mi pecho. Sentí sus lágrimas mojando mi camisa. «Gracias», susurró. «Gracias, don Gera». No respondí. Solo me quedé ahí sosteniéndola mientras el sol subía y el mundo seguía girando. Media hora después pasó un camión. Un Dina viejo, cargando maíz. El chofer era un muchacho joven, de barba rala y sonrisa fácil. Se detuvo cuando le hice señas y bajó para ver mi problema.
La banda del alternador, tengo una de repuesto que le puede servir. No es la original, pero le hace el paro. No podía creer mi suerte. ¿Cuánto quieres por ella? Nada, jefe. Hoy por usted, mañana por mí. Así funciona esto. Con su ayuda cambiamos la banda en menos de 1 hora. No fue un trabajo perfecto, pero el fiel arrancó, rugió y volvió a la vida. Te lo agradezco de corazón, dije estrechando la mano del muchacho. ¿Cómo te llamas? Tiago, pero todos me dicen el Tuca. Tuca, me salvaste la vida. Él se rió. ¿Qué va? Le salvé el camión. La vida se la salva usted solito. Se fue. Isadora y yo volvimos a la carretera. Llegamos a Irapuato como a las 10 de la mañana. La ciudad estaba despertando despacio, con ese ritmo de provincia que yo conocía bien. Gente en la panadería, gente en la parada del camión, gente viviendo su vida como si el mundo no fuera un lugar lleno de monstruos. ¿Hacia dónde?, pregunté. Barrio de Santa María, calle de las Jacarandas número 47. Seguí sus instrucciones. Las calles se fueron volviendo más sencillas, las casas más modestas. Nos detuvimos frente a una casita blanca con portón verde, un jardín pequeño y macetas con helechos en la ventana. «Es aquí», dijo Isadora, «la casa de Denise». «Esa Denise. ¿Confías en ella?» «Con mi vida». Bajamos del camión. Isadora fue por delante y tocó al portón. Esperamos. Nada. Tocó de nuevo. Más fuerte. Nada. ¿Ella trabaja?, pregunté. «No a esta hora. Hace aseo en casas, pero solo por las tardes». Un frío me recorrió la espalda. Algo estaba mal. Isadora empujó el portón. Estaba abierto. «¿Denise?», llamó entrando al patio. «Denise, soy yo». La puerta de la casa también estaba abierta, entreabierta en realidad, como si alguien hubiera salido con prisa o entrado a la fuerza. Entramos. La sala estaba patas arriba, el sofá volteado, los cajones abiertos, papeles regados por todo el suelo. Alguien había buscado algo ahí, buscado con violencia. «No», susurró Isadora. «No, no, no». Corrió hacia la recámara. Yo fui detrás. El cuarto estaba peor. El colchón rajado, el ropero vacío, hasta el falso plafón del techo lo habían arrancado. Isadora cayó de rodillas. «Los documentos», dijo con la voz vacía, «estaban escondidos aquí, detrás del ropero, en una bolsa de plástico. ¿Y ahora?». Me miró. Sus ojos verdes estaban muertos. Desaparecieron. Se llevaron todo. Entonces lo vimos. En la pared, escrito con spray rojo, un recado. «Vuelve a casa, Isadora. Te estamos esperando». Y abajo, una dirección. El rancho. Su prisión. El mundo se detuvo. «Denise», dijo Isadora de repente. «¿Dónde está Denise? Registramos toda la casa. Nada, ni rastro de sangre, ni señales de lucha más allá del desorden, pero tampoco ni rastro de Denise». «Se la llevaron», concluyó Isadora, «para obligarme a volver». Me cayó el 20. Ya no se trataba solo de documentos, ya no era solo por la herencia. Ahora tenían a una rehén, y el reloj estaba corriendo. Isadora se sentó en el suelo de la sala destruida, con la espalda contra la pared y la mirada perdida en la nada. Yo conocía esa mirada. Era la mirada de quien llegó al límite, de quien ya no sabe si vale la pena seguir luchando. «Es mi culpa», dijo en voz baja. «Denise no tenía nada que ver en esto. Ella solo quiso ayudarme. La culpa es de quien hizo esto, no tuya. Si no le hubiera pedido que guardara los papeles, si no se lo hubieras pedido, los habrías traído contigo cuando te agarraron, y entonces sí que no quedaría nada». No respondió. Se quedó ahí, hecha bolita, pequeña. Me puse de cuclillas frente a ella. «Escucha, no podemos quedarnos aquí. Si vinieron una vez, pueden regresar. Necesitamos salir, pensar, armar un plan». «¿Qué plan?». Su voz era amarga. «Tienen a Denise, tienen los documentos, lo tienen todo.
Se acabó, don Gera. Ellos ganaron. No se acaba mientras sigas respirando. ¿Y qué hago? ¿Voy allá, me entrego y rezo para que la suelten? Usted sabe lo que va a pasar si regreso. Lo sabe. Lo sabía. Claro que lo sabía. Si ella volvía, nunca más saldría. Esta vez se encargarían de eso. Pero si no volvía, Denise pagaría el precio. Era una trampa perfecta, una elección imposible. Me levanté y fui hacia la ventana. Afuera, la calle seguía normal. Niños jugando, una señora barriendo la banqueta, un perro durmiendo en la sombra. El mundo seguía su curso, indiferente a la pesadilla que ocurría allá adentro. Fue entonces cuando lo vi. Del otro lado de la calle, estacionado en la esquina, un coche, negro, vidrios polarizados, parado ahí, esperando, observándonos. Isadora, dije, tratando de mantener la calma. Hay alguien afuera. Se levantó de un salto con el miedo regresando a su rostro. ¿Dónde? En la esquina, un carro negro. Se asomó por la rendija de la cortina. Cuando lo vio, soltó un gemido bajo. Es el carro del Dema, el matón. ¿Está solo? No lo sé, pero si él está aquí, el cabeza no debe andar lejos. Pensé rápido. Estábamos acorralados. El fiel estaba estacionado frente a la casa, a la vista de cualquiera. Si intentábamos salir por la puerta de enfrente, nos verían. Si intentábamos huir a pie, no llegaríamos lejos. ¿Hay salida por atrás? Pregunté. Hay un patio. Se puede brincar la barda hacia lo del vecino. ¿Y después? No lo sé. Nunca he tenido que huir por ahí. Miré de nuevo por la ventana. El carro seguía parado, esperando. ¿Por qué no entraban? ¿Por qué no venían por nosotros de una vez? La respuesta me llegó como un golpe en el estómago. Querían que corriéramos. Querían ver hacia dónde íbamos. Querían seguirnos. No van a atacar aquí, dije. Hay mucha gente en la calle, mucho ruido. Van a esperar a que salgamos para seguirnos. Entonces estamos atrapados. No, tenemos la ventaja. Me miró sin entender. Ellos creen que no los hemos visto, expliqué. Creen que nos van a agarrar por sorpresa, pero nosotros sabemos que están ahí. Eso lo cambia todo. ¿Cómo lo cambia? Buena pregunta. Yo aún no tenía la respuesta, pero tenía una idea. Dijiste que Denise hace el aseo por las tardes, ¿cierto? Sí. ¿En casa de quién? De varias personas, pero los martes va a casa de doña Marlene, una señora rica que vive en el centro. ¿Y esa doña Marlene quiere a Denise? La quiere. Denise trabaja para ella hace años. ¿Por qué? Porque si Denise no llega, alguien lo va a notar, alguien va a preguntar, y si ese alguien es una señora de dinero y con palancas. Los ojos de Isadora se abrieron de par en par. ¿Quiere que doña Marlene llame a la policía? Quiero que haga ruido, mucho ruido, el tipo de ruido que a gente como Amaral no le gusta. Pero ¿y si la policía de aquí también está comprada? ¿En Irapuato? Puede ser. Pero si la historia se filtra, si llega a la prensa, si se vuelve un escándalo, entonces ya no es tan fácil tapar todo. Isadora se quedó en silencio pensando. Veía cómo le giraba la cabeza. ¿Y cómo hacemos que eso pase?, preguntó finalmente. Ni siquiera podemos salir de aquí. Nosotros no, pero yo sí puedo. ¿Cómo? Yo salgo por enfrente, me subo al camión y me arranco. Ellos me van a seguir, van a creer que tú vas conmigo. ¿Y yo? Tú sales por atrás, brincas la barda y te vas a casa de doña Marlene. Cuéntale todo, todo. Lo del rancho, lo de Amaral, lo de Denise. Pide ayuda. Y si no me cree, enséñale la marca. Señalé detrás de su oreja. Dijiste que intentaron borrar tu identidad, pero se olvidaron de eso. Si alguien investiga, lo va a encontrar. Verán que Isadora Méndez existió. Verán que la dieron por muerta. Y van a empezar a hacer preguntas. Se tocó la marca detrás de la oreja, esa media luna de nacimiento que era la única prueba física de quién era ella realmente. ¿Y usted?, preguntó. Si lo siguen, se van a dar cuenta de que no voy en el camión. Se van a poner furiosos.
¿Van a qué? ¿A pegarme? ¿A amenazarme? Me encogí de hombros. No sería la primera vez. Y solo soy un viejo trailero. No soy testigo de nada. No tengo pruebas de nada. No valgo el esfuerzo de desaparecerme. Usted no sabe eso. No, pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Me miró por un largo momento. Sus ojos verdes brillaban, llenos de algo que no pude nombrar en ese momento. Gratitud, tal vez, o miedo, o las dos cosas mezcladas. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó de nuevo. La misma pregunta de antes, pero diferente ahora, más pesada. Ya te respondí eso. No, me contó lo de su esposa, lo de la mujer en la lluvia, pero esto es más, esto es... Sacudió la cabeza. Podría morir, don Gera. Podría morir por una extraña. Suspiré. ¿Cuántos años tienes, Isadora? 23. Mi hija tiene 28. Mi nieto tiene 4. La miré con firmeza. Si fuera mi Renata la que estuviera en tu lugar, si fuera ella la que estuviera huyendo de monstruos en medio de la noche, yo querría que alguien la ayudara. Querría que alguien se arriesgara. Rezaría para que existiera gente en el mundo que hace lo correcto, aunque sea peligroso. Hice una pausa. Yo no puedo cambiar el mundo, Isadora. No puedo acabar con la maldad. No puedo salvar a todos. Pero puedo elegir quién soy yo. Puedo elegir ser el tipo de hombre que ayuda. Y si muero haciendo eso, al menos moriré sabiendo que hice lo correcto. No dijo nada. Solo se acercó y me abrazó de nuevo. Esta vez más fuerte, más largo. No lo voy a olvidar, susurró. Nunca. Entonces haz que valga la pena. Ve allá y acaba con esos desgraciados. Nos separamos 15 minutos después. Isadora salió por el patio, brincó la barda y se perdió entre las casas. Yo esperé un poco más. Luego salí por la puerta de enfrente, caminando despacio, como si no tuviera ninguna prisa. El carro negro seguía en la esquina. Me subí al fiel, encendí el motor y arranqué. Por el retrovisor vi que el coche empezaba a moverse. Me estaban siguiendo. Bien. Manejé despacio por las calles de Irapuato, tomando la ruta más larga posible. Cada minuto que ganaba era un minuto más para Isadora. Cada esquina que doblaba era una oportunidad más para que ella llegara a donde debía. Salí de la ciudad por la carretera federal, rumbo a León. El carro negro mantenía su distancia, pero no se rendía. Profesionales sabían lo que hacían. Después de unos 20 kilómetros se cansaron de esperar. El coche aceleró, me rebasó y me cerró el paso. Tuve que frenar de golpe para no estamparme. 2 hombres bajaron, uno alto y flaco, con cara de víbora, el otro bajo y ancho, con cuello de toro, el dema y el cabeza, supuse. El flaco se acercó a mi ventanilla, tocó el vidrio con los nudillos, bajé el cristal. ¿Se le ofrece algo? ¿Dónde está? Voz fría, sin emoción alguna. ¿Quién? El madrazo vino sin aviso. Me dio de lleno en la cara y me aventó contra el asiento. Sentí el sabor de la sangre en la boca. No te hagas el pendejo, viejo. La morra. ¿Dónde está? No sé de qué me habla. Otro golpe, esta vez en el estómago. Me sacó todo el aire. La vimos entrar a la casa. Te vimos entrar a ti después. Ahora sales solo. ¿Crees que somos idiotas? Tosí, tratando de respirar. Se fue, dije. Me pidió que los distrajera. Ni siquiera sé a dónde se peló. El flaco me miró por un largo rato. Luego sonrió. Una sonrisa gélida, sin pizca de gracia. Está bien, viejo, si así es como quieres jugar. Le hizo una seña al otro. El gordo se acercó, me arrancó de la cabina y me tiró contra el asfalto. Lo que vino después fue rápido y brutal. Patadas, puñetazos, golpes por todos lados. Me hice bolita, tratando de protegerme la cabeza, pero era imposible cubrirlo todo. En algún momento todo se volvió negro. «Escucha bien», dijo el flaco agachándose junto a mí. «La vamos a encontrar. Puede tomarnos un día, una semana o un mes, pero la vamos a encontrar. Y cuando pase, tú serás el responsable de lo que suceda». Escupió en el suelo muy cerca de mi cara.
Si yo fuera tú, desaparecía. Regresa a tu pinchurrienta vida de trailero y olvida que esta historia existió. Porque si nos volvemos a cruzar, dejó la frase en el aire. ¿Entendido? No respondí. No podía. Se subieron al coche y se largaron. Me quedé allí, tirado en el acotamiento, con el cuerpo doliéndome entero, el sabor a sangre en la boca y el sol de mediodía pegándome fuerte en la espalda. Pero estaba sonriendo, porque mientras esos infelices me partían la madre, Isadora estaba llegando a casa de doña Marlene. Y la bomba estaba a punto de estallar. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, pudieron ser 10 minutos o 1 hora. El tiempo pierde el sentido cuando cada respiración se siente como una puñalada en el pecho. En algún momento logré arrastrarme hasta el camión. Me apoyé en la llanta, luego en el estribo y después en la puerta. Cada movimiento era un esfuerzo monumental. Cada músculo de mi cuerpo gritaba. Me subí a la cabina más por terquedad que por fuerza. Me senté en el asiento, con las manos temblando, y me miré en el retrovisor. La cara que me devolvió la mirada era un desastre. El ojo izquierdo hinchándose, el labio partido, sangre seca en la barbilla. 54 años de vida, 32 en la carretera, y nunca me habían dado una madriza así. Pero estaba vivo. Encendí el motor. El fiel respondió al llavazo. Fiel como siempre. Puse primera, solté el embrague despacio y volví a la carretera. No sabía a dónde ir. No sabía qué hacer. Solo sabía que no podía detenerme. Manejé unos 20 kilómetros hasta que encontré una gasolinera. Me detuve. Bajé con dificultad y fui al baño. Me lavé la cara, limpié la sangre y evalué los daños. Nada roto, por lo que alcanzaba a sentir. Las costillas me dolían a rabiar, pero no crujían. La nariz entera, los dientes en su lugar. Pudo ser mucho peor. Compré una bolsa de hielo en la tienda de conveniencia, una botella de tequila, para desinfectar, me dije a mí mismo. Y regresé al camión. Me quedé allí, parado, con el hielo en el ojo, pensando. Isadora. ¿Dónde estaría ahora? Habría logrado llegar con doña Marlene. Habría podido contar la historia. O los matones habrían regresado, descubierto el truco y ido tras ella. No tenía forma de saberlo. No tenía su número de teléfono, no tenía contacto, no tenía nada. Solo la esperanza de que el plan hubiera funcionado y la certeza de que, aunque no fuera así, yo había hecho lo correcto. El celular sonó unas 3 horas después. Número desconocido. Contesté con el corazón en la mano. Bueno, ¿Don Jera? La voz de Isadora. Viva, entera. El alivio fue tan grande que me ardieron los ojos. Gracias a Dios, dije. ¿Estás bien? Sí, estoy en casa de doña Marlene. Don Jera, funcionó. Funcionó. Cuéntame. Doña Marlene es amiga de un comandante de la Fiscalía en Guadalajara. Un comandante de verdad, de los que no se venden. Ella le llamó, le contó todo y él vino personalmente. Trajo a un equipo. Están tomando mi historia muy en serio. El pecho se me apretó de la emoción. Y Denise, todavía no la encuentran. Pero el comandante dijo que mandará gente al rancho de Amaral hoy mismo, con orden judicial y todo. Si ella está ahí, la van a encontrar. La van a encontrar. Silencio en la línea. Escuchaba su respiración, entrecortada, llena de emoción. Don Jera, le hicieron daño. Nada que no sane. Perdóneme. Perdón por todo esto. Ya párale a eso. No hay nada que perdonar. Sí que hay. Casi se muere por mi culpa. Casi no es morirse. Y valió la pena. Ella se quedó en silencio otra vez. Cuando habló, se le quebró la voz. El comandante quiere hablar con usted. Quiere su declaración. ¿Puede venir a Guadalajara? Miré el retrovisor. La cara hinchada, el ojo morado, el labio partido. Bonita facha iba a dar en una delegación. Puedo, voy para allá. Gracias, don Jera. Gracias por todo. Colgué el teléfono y arranqué el camión.
Guadalajara estaba a menos de 2 horas. 2 horas para descubrir si esta historia iba a tener un final feliz o si era apenas el comienzo de otra pesadilla. Llegué a las oficinas de la Fiscalía al caer la tarde. El edificio era moderno, gris, institucional. Nada parecido a las comandancias de pueblo que yo conocía. Estacioné al fiel en el patio, bajé con cuidado, el cuerpo aún me dolía todo, y entré. Isadora estaba en la recepción, esperando. Cuando me vio, corrió y me abrazó. Dios mío, don Gera, su cara está peor de lo que se siente. Está horrible. Gracias por el cumplido. Ella se rió. Una risa pequeña, nerviosa, pero real. La primera vez que la escuchaba reír. Venga, dijo. El comandante lo está esperando. El comandante se llamaba Marcos Vieira. 40 y tantos años, cabello canoso, ojos de quien ya ha visto de todo y no se impresiona con nada. Me saludó con un apretón de manos firme y me pidió que me sentara. Señor Geraldo, la señorita Isadora me contó todo. Ahora necesito escuchar su versión. Se lo conté, desde el principio. La parada en el acotamiento, la muchacha debajo del camión, la huida, la carretera. Le hablé del coche negro, del despachador de la gasolinera, de la banda que se reventó. Le conté sobre la casa de Denise, el recado en la pared, los matones que me siguieron. Le conté de la madriza en la carretera. El comandante escuchó todo sin interrumpir. Tomó notas. Pidió detalles. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. ¿Tiene usted idea del riesgo que corrió?, preguntó finalmente. La tengo. Y lo haría de nuevo. Miré a Isadora, sentada en la silla de al lado, flaca, pálida, marcada por el miedo, pero viva, libre. Lo haría. El comandante asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Pues bien, tenemos una orden de cateo para el rancho de Amaral. El equipo ya va en camino. Con suerte, encontraremos a la señora Denise y pruebas suficientes para refundir en la cárcel a todos los involucrados. ¿Y Amaral? El señor Rodolfo Amaral está siendo vigilado. Aún no sabe que lo estamos investigando. Cuando el equipo llegue al rancho, lo detendremos simultáneamente en su hacienda principal. Él tiene gente en la policía, dijo Isadora. En la policía local, tal vez, respondió él. Lo sé. Por eso estamos trabajando con un grupo especial de fuera. Nadie de la región fue informado. El comandante se inclinó hacia adelante. Señorita Isadora, lo que usted me ha contado es grave. Privación ilegal de la libertad, trabajo forzado, posiblemente trata de personas. Si logramos probarlo, el señor Amaral pasará mucho tiempo tras las rejas. ¿Y los papeles?, preguntó ella. Los documentos de la herencia. Eso es un asunto civil, no penal. Pero si probamos el secuestro y el fraude, será mucho más fácil recuperar lo que es suyo por derecho. Isadora asintió, con los ojos brillando. Ahora, continuó el comandante, necesito que los dos se queden aquí hasta que termine la operación. Por seguridad, hay un alojamiento en la parte de atrás, con cama y baño. Van a tener que esperar. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Unas horas, tal vez toda la noche. Depende de lo que encuentren allá. Miré a Isadora. Ella me miró a mí. No tuvimos que decir nada. Esperamos, dije. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Nos quedamos en un cuarto pequeño, funcional. 2 camas individuales, un baño, una ventana con protección. Parecía una celda, pero era para protegernos. Isadora no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro, se sentaba, se levantaba, miraba por la ventana. Con cada ruido de coche, con cada voz en el pasillo, se quedaba helada. Intenta descansar, le dije. No puedo. No dejo de pensar en Denise, en lo que le pueden estar haciendo. Pensar no va a ayudar, solo te vas a poner peor. Lo sé, pero no puedo parar. Me levanté de la cama,
Fui hacia ella y le puse la mano en el hombro. Escucha, ya hiciste todo lo que podías. Ahora les toca a ellos. Lo único que tú puedes hacer es mantenerte entera para cuando te necesiten. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si no sale bien? ¿Y si no la encuentran? ¿Y si Amaral se escapa? ¿Y si el cielo se cae? ¿Y si se acaba el mundo? Sacudí la cabeza. Nosotros no controlamos el futuro, Isadora, solo controlamos el ahora. Y ahora estás viva, estás segura y estás con gente que quiere ayudarte. Eso ya es mucho más de lo que tenías ayer. No respondió. Solo recargó la cabeza en mi hombro y se quedó allí, respirando despacio. Nos quedamos así por un buen rato. La noticia llegó a las 2 de la mañana. El comandante Vieira entró al cuarto con una expresión que no pude descifrar. Isadora se levantó de un brinco. Se le veía el corazón latiendo en el cuello. ¿Y bien?, preguntó ella, con la voz temblorosa. El comandante la miró. Luego, lentamente, sonrió. La encontramos todo. Isadora soltó un sonido que era mitad risa y mitad sollozo. Denise está viva, asustada, deshidratada, pero viva. Estaba encerrada en un cuarto al fondo del rancho, junto con otras 3 mujeres. ¿Otras 3? Sí. Al parecer, el señor Amaral mantenía un esquema más grande de lo que imaginábamos. Trata de personas para trabajo doméstico forzado. Algunas llevaban ahí años. El horror cruzó el rostro de Isadora. Luego, la rabia. Y él, Amaral, detenido, se resistió al arresto e intentó huir, pero no lo logró. Sus 2 matones también. Están todos bajo custodia. Isadora se cubrió la cara con las manos. Los hombros le temblaban. No sabía si estaba riendo o llorando. Probablemente las 2 cosas. Se acabó, susurró. De verdad se acabó. La parte criminal, sí. Habrá un juicio, habrá un proceso, pero con las pruebas que encontramos no tiene salida. El comandante hizo una pausa. Señorita Isadora, fue usted muy valiente. Lo que hizo, escapar y buscar ayuda, fue lo que la salvó no solo a usted, sino también a esas otras mujeres. Ella sacudió la cabeza. No fui solo yo, me miró. Fue él. Sin él no lo habría logrado. El comandante me miró, evaluándome. Señor Geraldo, usted prestó un gran servicio. Si necesita cualquier cosa, cualquier asistencia, mi puerta está abierta. No supe qué decir, solo asentí. Ahora, continuó él, los 2 necesitan descansar. Mañana hay mucho que resolver. Declaraciones formales, reconocimientos, papeleo. Va a ser un día largo. Salió, cerrando la puerta tras de sí. Isadora se quedó parada en medio del cuarto, con los brazos caídos a los costados, como si no supiera qué hacer con ellos. Se acabó, repitió, bajito. Se acabó. Entonces las piernas le fallaron. Alcancé a sostenerla antes de que cayera. La abracé mientras ella lloraba y lloraba y lloraba. Todo el miedo, todo el dolor, toda la tensión de los últimos días, de los últimos años, saliendo de un solo golpe. Todo está bien, murmuré. Todo está bien. Lo lograste. Ya pasó. Nos quedamos así hasta que el llanto se calmó. Hasta que el sol empezó a asomarse por la ventana enrejada, hasta que el mundo comenzó de nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones, reconocimientos, papeleo. Isadora identificó el rancho, a los matones, el cuarto donde estuvo encerrada. Denise, todavía temblorosa, lo confirmó todo. Las otras 3 mujeres contaron historias parecidas, promesas de empleo, puertas con candado, años perdidos. Rodolfo Amaral fue vinculado a proceso por privación ilegal de la libertad, trata de personas y trabajo forzado. Sus abogados intentaron de todo: amparos, alegatos de inocencia, intentos de desacreditar a los testigos. No funcionó. Las pruebas eran demasiadas, las víctimas eran demasiadas.
La noticia se filtró a la prensa al tercer día. Primero los periódicos locales, luego los estatales y después los nacionales. Hacendado de Jalisco mantenía a mujeres en cautiverio, decían los encabezados. Heredera dada por muerta reaparece y denuncia red de trata. El rostro de Amaral, ese rostro de hombre respetable que yo había visto en fotos de eventos sociales, ahora llenaba las páginas de Nota Roja. Isadora dio entrevistas, muchas. Al principio no quería, tenía miedo de la exposición, miedo a las represalias, pero el comandante Vieira la convenció. Mientras más gente lo sepa, le dijo, más difícil será que lo tapen. La luz es su protección ahora. Entonces ella habló. Contó su historia a quien quisiera escucharla, y México la escuchó. Me quedé en Guadalajara por una semana. No lo había planeado. El cargamento de granos que llevaba para la capital ya lo había entregado otro trailero. La transportadora mandó a alguien por el fiel mientras yo estaba en la fiscalía. Terminó el flete y luego me devolvieron mi camión. Pude haberme ido desde el primer día. Pude haber vuelto a la carretera, a mi rutina, a mi vida. Pero no pude. Había algo que me detenía ahí. Algo que no sabía nombrar. Al cuarto día, Isadora fue a buscarme al hotel barato donde me estaba hospedando. Tocó a la puerta a las 7 de la noche, cuando el sol ya se estaba ocultando y el cielo tenía ese color naranja quemado que solo se ve en el altiplano. ¿Puedo pasar? Claro. Entró y miró a su alrededor. El cuarto era sencillo, una cama, un ropero, un baño minúsculo. Olía a humedad y a desinfectante, pero estaba limpio. Vine a agradecerle, dijo, otra vez, esta vez como se debe. Ya me has agradecido como 50 veces. No es suficiente. Se sentó en la orilla de la cama, con las manos entrelazadas en el regazo. Don Gera, ¿tiene idea de lo que hizo por mí? Te di un aventón. Usted me salvó la vida. Exageras. No. Me miró muy seria. Si usted no se hubiera detenido en ese acotamiento, si no me hubiera escuchado, si no se hubiera quedado, yo estaría muerta. O peor que muerta. No respondí. No había que responder. Pasé 8 meses en ese lugar, continuó ella. 8 meses despertando cada día sin saber si iba a sobrevivir hasta la noche. 8 meses viendo llegar a otras mujeres, ver cómo las quebraban, cómo se rendían. 8 meses planeando un escape que creía que nunca iba a suceder. Se le quebró la voz. Respiró profundo. Y cuando finalmente logré escapar, cuando estaba ahí en esa carretera, en medio de la nada y sin nada, yo ya había aceptado que iba a morir, que nadie me iba a ayudar, que el mundo era solo eso, gente que lastima y gente que ignora. Isadora, déjeme terminar. Levantó la mano. Entonces apareció usted, un trailero cualquiera, un desconocido, un hombre que no tenía ninguna obligación de hacer nada. Y usted no me ignoró, usted no tuvo miedo, usted se quedó. Sus ojos brillaban, pero no lloró. Esta vez no. Usted me enseñó que todavía hay gente buena en el mundo, don Gera. Gente que hace lo correcto aunque sea difícil, aunque sea peligroso. Y eso me cambió todo. Me quedé en silencio por un largo momento. El sol ya se había ido y el cuarto se sumergía en la penumbra del anochecer. ¿Sabes por qué me hice trailero?, pregunté finalmente. Ella sacudió la cabeza. Mi padre era trailero, y su padre también. 3 generaciones en la carretera. Cuando era escuincle, me parecía lo más hermoso del mundo. Esos camiones enormes, el rugido del motor, la libertad de ir a cualquier parte. Me senté en la silla junto a la ventana. Mi jefe me llevaba con él a veces, en vacaciones, en los puentes. Cruzábamos todo México, dormíamos en la cabine, comíamos en paraderos de carretera. Él me enseñó todo. Cómo manejar, cómo cuidar el motor, cómo leer el tiempo. Suena bien. Lo era. Sonreí con el recuerdo. Pero lo más importante que me enseñó no fue sobre el camión, fue sobre la gente. ¿A qué se refiere? Él decía,
Gera, la carretera te muestra quién eres de verdad. Cuando estás solo, lejos de casa, sin que nadie te esté viendo, ahí descubres qué clase de persona eres y qué clase de persona eliges ser. Isadora se quedó en silencio, escuchando. Mi padre se paraba a ayudar a todo el mundo. Carros descompuestos, gente perdida, accidentes en la pista. No importaba si iba tarde, si estaba cansado o si era peligroso. Él se paraba, siempre. Y usted aprendió de él. Lo intenté. No siempre pude. Hubo una época de mi vida en que olvidé esas lecciones, en la que me perdí. Pensé en María Elena, en los años de rabia y tequila después de que se fue. Pero el camino siempre me trajo de vuelta. La miré. Lo que hice por ti, Isadora, no fue nada especial. Fue solo lo que cualquier persona decente haría. El problema es que el mundo está lleno de gente que ya olvidó lo que es la decencia. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, pero de verdad. Entonces tal vez sea hora de recordar. Al día siguiente, Isadora me contó sus planes. Los licenciados del comandante Vieira la estaban ayudando a recuperar su herencia. Las tierras que Amaral había comprado por una miseria, los documentos que probaban el fraude, todo estaba bajo investigación. Iba a tardar. Los procesos judiciales siempre son un calvario, mas había esperanza. Mientras tanto, se iba a quedar en Querétaro. Denise había decidido quedarse también, al menos por ahora. Las dos iban a vivir juntas en un departamento pequeño que doña Marta ayudó a conseguir. ¿Y usted?, preguntó. ¿Qué va a hacer? Buena pregunta. La transportista ya me había marcado 3 veces, queriendo saber cuándo regresaba. Había carga esperando, los plazos apretando, dinero por ganar, la vida normal llamándome, pero algo había cambiado. Miraba al fiel estacionado en el patio del hotel y no sentía lo mismo de antes, esa urgencia de volver a la ruta, de poner kilómetros entre el mundo y yo. Ya no estaba ahí. Voy a volver a León, le dije, a ver a mi hija, a mi nieto. Hace mucho que no los ve. Demasiado, sentí un nudo en la garganta. Hablamos por teléfono, nos mandamos mensajes, pero no es lo mismo. Pedrito está creciendo y me lo estoy perdiendo todo. Entonces vaya, voy. Pero antes, vacilé. Antes quería pedirte una cosa. ¿Qué? Prométeme que vas a estar bien. Ella se rió, sorprendida. ¿Cómo así? Prométeme que no te vas a rendir, que vas a luchar por tu herencia, por tu vida, por tu futuro, que no vas a dejar que lo que pasó te defina. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero siguió sonriendo. Lo prometo, don Gera, y prométeme otra cosa. ¿Qué? Que si un día te encuentras a alguien necesitando ayuda a la orilla del camino, te pararas. Ella asintió, con las lágrimas rodando ahora por sus mejillas. Lo prometo. Salí de Querétaro una mañana de miércoles. El cielo estaba limpio, de ese azul intenso que solo se ve en el Bajío. El fiel ronroneaba contento, la banda nueva funcionando a la perfección, el motor fuerte como en los viejos tiempos. Isadora fue a despedirme al estacionamiento. Se veía distinta, seguía flaca, seguía con marcas, pero con algo nuevo en los ojos. Esperanza, tal vez, o fuerza, o las dos cosas. Gracias, dijo por última vez. Gracias a ti. ¿A mí? ¿Por qué? Por recordarme por qué sigo haciendo esto. Ella me abrazó. Un abrazo largo, apretado, lleno de todo lo que las palabras no alcanzan a decir. Después me soltó, dio un paso atrás y me hizo un gesto con la mano mientras yo subía a la cabina. Prendí el motor, miré por el retrovisor. Ella seguía ahí, esa figura pequeña, haciéndose menos conforme yo me alejaba. Agarré la Federal rumbo a León. Unas horas de viaje, si el tráfico colaboraba. Unas horas para pensar en todo lo que había pasado. Llegué a casa de Renata al mediodía. Ella vivía en una colonia tranquila, en una casa pequeña con un jardín al frente y un columpio atrás.
Cuando estacioné al fiel en la calle, vi la cortina de la ventana moverse. Bajé del camión justo cuando la puerta se abría. ¿Papá? Renata vino corriendo, 28 años, cabello oscuro igual al de su madre, una sonrisa que iluminaba el mundo. Me abrazó con fuerza y sentí que los ojos me ardían. Hola, hija. Papá, ¿qué te pasó en la cara? Se me había olvidado el ojo morado, el labio todavía un poco hinchado. Después de tantos días, ya me había acostumbrado. Es una larga historia. Papá, luego te cuento. ¿Dónde está Pedrito? Como si hubiera escuchado su nombre, mi nieto apareció en la puerta. 4 años, cabello despeinado, ojos curiosos. Me miró con desconfianza por un segundo. Hacía tiempo que no me veía en persona. Y luego abrió una sonrisa enorme. ¡Abuelo! Vino corriendo y saltó a mis brazos. El impacto me dolió en las costillas todavía lastimadas, pero no me importó. Lo apreté contra mi pecho y sentí las lágrimas caer. Hola, campeón. Ya llegó el abuelo. Pasé 2 semanas en León. 2 semanas durmiendo en una cama de verdad, comiendo comida casera, jugando con mi nieto. 2 semanas sin carretera, sin diésel, sin soledad. Al principio fue extraño. Mi cuerpo no sabía qué hacer sin el rugido del motor, sin el balanceo de la cabina, sin el horizonte infinito por la ventana. Me despertaba de madrugada pensando que tenía que salir a ruta y tardaba un rato en recordar dónde estaba. Pero poco a poco me fui acostumbrando. Ayudé a Renata a arreglar una llave que goteaba. Llevé a Pedrito al parque, al zoológico, por una nieve. Me senté en el porche con mi hija, tomando un café de olla, platicando de todo y de nada. En una de esas pláticas me preguntó: «Papá, ¿qué pasó de verdad? Eso de tu cara, esta visita de sorpresa. Hay algo que no me estás contando». Se lo conté, todo, desde el principio. Ella escuchó en silencio, abriendo mucho los ojos en algunos momentos, llenándoseles de lágrimas en otros. Cuando terminé, se quedó callada por un largo rato. «Papá», dijo finalmente, «pudiste haber muerto». «Pude, por una desconocida, por una persona que necesitaba ayuda». Ella sacudió la cabeza, pero no estaba enojada. ¿Estaba orgullosa? «Eres igualito al abuelo». «Gracias. No era un cumplido», se rió ella limpiándose los ojos. «Ustedes dos, metiéndose en broncas por ayudar a los demás. Mi mamá siempre se quejaba de eso. Tu madre era la persona más generosa que conocí. Ella hubiera hecho lo mismo». «Sí, lo hubiera hecho». Nos quedamos en silencio pensando en ella, en María Elena, en la mujer que había sido el centro de nuestras vidas y que había dejado un hueco enorme al irse. «Papá», dijo Renata después de un rato, «quiero pedirte algo». «¿Qué, hija?» «Quédate más, ven más seguido. Pedrito necesita conocer a su abuelo. Yo necesito a mi papá cerca». El nudo en la garganta apretó. «Voy a tratar, hija». «No trates, hazlo». La miré. A esa mujer fuerte que se había criado prácticamente sola, entre un viaje y otro, entre una ausencia y otra. Pensé en todos los cumpleaños que me perdí, todas las graduaciones que vi por teléfono, todas las noches en que me necesitó y yo estaba a 1000 kilómetros de distancia. «Está bien», le dije, «lo voy a hacer». Volví a la carretera a fin de mes. No porque tuviera que hacerlo. La transportista podía esperar un poco más. Volví porque la carretera es parte de quien soy. 32 años no se borran así como así, pero algo había cambiado. Empecé a elegir mejor las rutas, agarrar trayectos que pasaran cerca de León, que me permitieran hacer una parada rápida, ver a mi nieto, cenar con mi hija. Empecé a rechazar fletes que me llevaran demasiado lejos por mucho tiempo. La empresa se quejó al principio. Después se acostumbraron. Un buen trailero es difícil de hallar, y ellos sabían que yo era de los mejores. 3 meses después de la noche en que encontré a Isadora, recibí un mensaje. Era de ella, una foto.
En la imagen estaba de pie frente a una casa sencilla pero bonita. Paredes blancas, ventanas azules, un jardín con flores. A su lado, Denise, sonriendo. Y en la esquina de la foto un letrero: Casa Yvonne, refugio para mujeres. El mensaje decía: Don Gera, lo logré. Salió lo de la herencia. No fue todo, pero fue suficiente. Usé el dinero para esto. Una casa para mujeres que están huyendo. Para que ninguna de ellas tenga que dormir debajo de un camión esperando que alguien se pare. El nombre es en honor a mi abuela y a usted. Gracias por todo, para siempre. Leí el mensaje 3 veces. Después, otras 3. Las lágrimas me empañaron la pantalla. Respondí con una sola palabra: orgullo. La carretera sigue. Todas las noches, cuando me paro a descansar en algún acotamiento perdido, miro al cielo y pienso en todo lo que he visto, las tragedias y las alegrías, las pérdidas y los encuentros, las noches de soledad y los momentos de conexión. Pienso en María Elena, que me enseñó lo que es amar, en mi padre, que me enseñó lo que es ser hombre, en Renata, que me enseña lo que es sentir orgullo, en Pedrito, que me enseña todos los días lo que es tener esperanza, y pienso en Isadora, en la niña que encontré debajo de mi camión, encogida entre la tierra, huyendo de monstruos, en la mujer en la que se convirtió, en la diferencia que una elección puede hacer. La vida es así, un montón de caminos que se cruzan, un montón de encuentros que parecen casualidad, pero tal vez no lo sean. Uno no elige dónde nace, no elige las cartas que le tocan, pero elige qué hace con ellas. Yo elegí pararme esa noche, elegí escuchar, elegí quedarme, y esa elección cambió 2 vidas, tal vez más. Para quien esté leyendo esto, si un día te encuentras a alguien necesitando ayuda, no le des la espalda. No te hagas el que no viste, no aceleres para seguir de largo. Párate, porque a veces lo único que hay entre una persona y el abismo es otra persona dispuesta a extender la mano. Y a veces esa persona eres tú. Esta historia está dedicada a todos los traileros que cruzan México todos los días. Lejos de casa, lejos de la familia, manteniendo al país en movimiento, y a todas las personas que en algún momento de su vida eligieron hacer lo correcto, aun cuando era difícil, aun cuando nadie estaba mirando.